Amigos, muy buenos días. Esto es Tiempo Vital. Yo soy Miguel Ángel Salino y como todos los sábados a las 10 de la mañana, permítame darle la bienvenida a este espacio que se transmite siempre por la frecuencia modulada en los 91.1 de Radio Vital y además se transmite por todas sus plataformas como todos los sábados y como todos los programas de esta casa radial y televisiva porque también nos ven por streaming. A los amigos que nos ven fuera del país, un abrazo inmenso. A los amigos de España, a los amigos de México, Canadá, Argentina, Brasil, Nueva Zelanda, Japón, a toda la gente que nos escribe desde fuera del Perú, un abrazo inmenso. Y aquí en Perú, por supuesto, a los amigos de las regiones que nos siguen, que día a día, semana a semana, han ido generosamente regalándonos su preferencia y su audiencia, y que han hecho de esta casa radial y particularmente de este espacio su espacio preferido. Un abrazo a todos ellos y además desearles, por supuesto, en este año que comienza, los mejores deseos de salud, bienestar y prosperidad. Un abrazo para todos. De verdad, muchísimo éxito en este año para todos. Hoy hemos querido poner en agenda un tema que nos parece crucial, neurálgico, para el desarrollo de los países. Me refiero al tema de la educación. Es un tema que no está siendo, creo yo, tratado y conceptualizado con la importancia que merece. Me refiero aquí en Perú. Tanto así que hemos tenido serios problemas en los últimos años, no solamente con la currícula escolar, sino además con la propuesta universitaria, con el tema de las licenciaturas y demás. Así que para hablar de esto hemos querido invitar a un especialista. Él en su momento fue presidente de la Comisión de Educación del Congreso, es general del Ejército en retiro y además en su momento también fue ministro de Defensa. Así que don Daniel Mora Ceballos, un gusto tenerlo aquí y verlo después de tiempo. A mí particularmente me da una alegría muy, muy especial. ¿Cómo está, Daniel? No, buenos días, Miguel Ángel. Un placer estar con ustedes y renovándose, creo, Así en esta es. nueva etapa que entramos. Así es. Pero estoy a tu disposición. En realidad, nos ha pasado en los últimos años cosas tan críticas que el país no se merecía. Pero a lo mejor puede ser el inicio de un futuro diferente, ¿no? Cuando termine todo esto. Sí, he querido, como les decía, amigos, invitar al general esta mañana porque el general, además de las credenciales propias de la profesión que él abrazó como militar, también tiene estudios de administración en educación. Corríjame, general, ¿estoy en lo correcto? Sí, estudié una maestría en la Universidad de Lima. En la Universidad de Lima. Y he sido profesor universitario. Veintitantos años, más de 20 años en la Universidad de Lima. Sí. En la Facultad de Ingeniería Industrial y he sido coordinador del área de matemáticas aplicadas en la Universidad de Lima. Sí, pero como y usted... también enseñé en San Marcos. Así es, pero como si esto fuera poco, el general... Le digo general porque usted puede estar en retiro, pero usted va a ser general toda su vida. Me dicen general Daniel en el pueblo. El general Daniel. Sí. Daniel, hay que decir, amigos, que el general Mora fue el impulsor de la ley universitaria, la ley 3220, y además defensor, por supuesto, de la SUNEDU, y sobre esos temas vamos a hablar. ¿Le parece si empezamos un poco con la currícula escolar y después terminamos con el tema universitario? Sí. En los últimos años, la propuesta escolar, la propuesta educativa a nivel escolar, en el sector público principalmente, ha devenido en una circunstancia que deja mucho que desear. Poco interés, poco desarrollo, incluso la infraestructura es muy, muy pobre. Tenemos una brecha de por lo menos 150.000 millones de soles que atender para mejorar el sistema. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, el Perú ha tenido, durante nuestros 200 años de vida republicana, subidas y bajadas. Tuvimos una educación más o menos eficiente en la década de 50, 60, hasta los 70, con Odría. Las currículas eran diferentes también. Por ejemplo, yo estudié en los salesianos primaria, pero mi padre me dijo que me presentara una gran unidad escolar, porque en esa época tenían gran prestigio. Así es. Como el Guadalupe, el Alfonso Ugarte, yo estuve en el No había mucha diferencia en la calidad de enseñanza entre el sector público y el sector privado. Superaba el sector privado. Así es. Y a los desaprobados en el sector privado iban al sector privado, al sector público para reentrenarse, para recapacitarlos y tomar el colegio público,
Los jalados en el privado iban a tomar, les tomaban examen en los colegios públicos. Y Retomo mi pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Y qué nos pasó? Nos pasó pues que los inteligentes, entre comillas, comenzaron a dar soluciones distintas. Va más de 20 años de aplicación de esta educación que se daba en el Perú, que estudiabas mañana y tarde, que tenías deporte, que tenías gimnasia. Fíjate, yo en las unidades escolares aprendí esgrima. Esgrima en un colegio público. Sí, pues. Me dieron mi florete, mi espada, mi peto, mi careta, y tenía un profesor, Salvador Munda, que era su campeón olímpico. Imagínense. Y se paseaba por todas las grandes unidades escolares. Mi colegio fue 5 años campeón interescolar de básquet, ahí salieron los Duarte, salieron todos. Teníamos profesores, y yo estudié en el Ricardo Bentín en la media. En la media se elegía de los 10 años, de cuando entras tus 10, 11 años a secundaria, elegías si querías estudiar secundaria común, que eran los que iban a ser destinados a institutos, a universidades, etc. El que quería salir y trabajar tenía secundaria comercial y salía con un grado, con un certificado de contador mercantil. Y los que querían seguir mecánica de carros, tornos, etcétera, se metían a secundaria industrial y salían con un certificado laboral y con su secundaria terminada. Todo eso en el sector público. Todo eso en el colegio. En el colegio. Y teníamos un tremendo hangar con máquinas, laboratorios, todo. Esto, igual, amigos, perdóname Daniel que te interrumpa, eso que usted está escuchando, amigos, sucedía en el Perú. Esto hemos tenido en el Perú años atrás. Era la mejor educación de América Latina. Increíble. Y es la que aplica Singapur ahora. Es la que aplica Es Singapur. la que aplica Corea. Entonces, ¿cómo hemos destruido todo esto? Corea del Sur, hay que decir. Corea del Sur, por supuesto. Entonces, salía el muchacho a los 17 años, 16, y el que quería trabajar ya tenía posibilidades y que estaba ahora capacitado tú para... ves los ninis, ¿no es cierto? Que ni trabajan ni Ni estudian. trabajan ni estudian. Entonces, vino los inteligentes. Bueno, cuando Velasco entra y amplía la educación a los sectores más populares para que tengan la secundaria también completa, y lo hace gratuita, entonces surge una explosión, porque cuando nosotros estudiábamos, y tú también, no más del 20% estudiaba secundaria en el Perú. Entonces, cuando se da esta ley, ¿no?, se explota la cuestión y los alumnos se matriculan en los colegios como era gratuito, pero no planificamos. Y el gobierno de Belaúnde comete el gran error de decir, bueno, que entren todos los que quieran, está bien, pero no se incrementó la infraestructura. Entonces no había más profesores, no había más aulas. Entonces, ¿qué cosa hizo Belaúnde? 50.000 profesores que hayan terminado su quinto de media. Claro, 50.000. Pero no alcanza el tiempo, porque el colegio Ricardo Bentín tiene capacidad para 2.500 alumnos y ahora van a ser 5.000. Bueno, entonces, que mañana y tarde. Mañana, turnos. Hay que recortar la currícula. Sacamos deporte, sacamos historia, no sé cuánto, y ahora dabas de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y en la tarde secundaria diurna y vespertina. No, pero incrementó más. No, secundaria diurna de la tarde y en la noche. Profesores. Entró Alan García, 128.000 profesores ingresaron al sistema con cuarto de media y quinto de media. Bajó todavía la valla. 200.000 profesores de pésima calidad. Cuando nosotros estábamos, teníamos profesores de la UNI. Pero no había un proceso de evaluación que lo lideró el entonces ministro de Educación, el señor José Antonio Chan. Eso fue también... Chan tuvo buena intención. No, pero lo hizo, ¿no? Pero no, o sea, los profesores siguieron. Cuando nosotros hemos hecho la reforma magisterial, empezamos a retirar del sistema más de 50.000 profesores. El mismo SUTEC nos pidió sacar a 50.000 profesores que no servían para nada. El SUTEP. Hicimos la evaluación respectiva y sacar a los 50.000 profesores tenía un costo. Era más barato sacarlos que mantenerlos. Y desgraciadamente el ministro de Educación se opuso a esa medida. Pero era
popular en el SUTE había gente que no servía para nada. A mí venían profesores para decirme, saque eso para que yo me vaya al retiro. Y yo no nací para profesor. Así me decían. Increíble. No tenían vocación de servicio. Entonces Chan lo que hizo fue remodelar las grandes unidades escolares, que eran 179. Se creó con Chan también el primer colegio mayor de Huampaní, que también fue un modelo, que después con el nuevo ministro Saavedra lo impulsamos y creamos un colegio mayor en cada región. En cada región, eso es cierto. Entonces también hubo oposición. Se mantiene hasta ahora ese sistema, Se mantiene, entonces hubo oposición. Colegio mayor donde van los mejores estudiantes del Perú. Del Perú. Y para que tengas idea, superaba a los mejores particulares. Así es. Es el número 1 actualmente. Y es una educación como la que teníamos antes. Años 50, 60. Sí. La historia le reconoce a Odría precisamente la creación. Yo digo, pues, ¿cómo es posible que a Odría, que yo no lo he conocido tampoco, pero cómo es posible que estemos regresando 70 años atrás? Entonces, y no hizo mucho ahora, Odría. Y no hayamos progresado, porque también hablamos de salud. Todos los hospitales lo hizo Odría. Todos los hospitales importantes. Así es. El hospital naval, el hospital de policía, el hospital del ejército, el hospital Rebagliati, el hospital Almenara. No, mucha obra. Todos esos. La historia le reconoce y eso. Y bien equipados y todo. Así es. Y rápido. No es posible que acá un hospital se demore como en Huánuco. Hay 7 o 9 hospitales sin terminar y tú tienes hospitales que están 13 años construyendo. Bueno. Daniel, permítame, sobre este tema y otros más, después de la pausa, ¿le parece? Está bien. Listo. Un nuevo impulso, amigos, no se muevan. Volvemos. Eso es Tiempo Vital en los 91.1 FM de Radio Vital. Regresamos a unos segundos. Amigos, de regreso aquí en los estudios de Tiempo Vital, siempre por los 91.1 de la frecuencia modulada de Radio Vital, conversando con el general, mi amigo Daniel Mora, aquí presente, temas de educación. Nos habíamos quedado antes de la pausa en que hablábamos de la cantidad de infraestructura que se había hecho en años atrás y que lamentablemente hoy tenemos una brecha por la dejadez, por la participación en el sistema de gente que no debía estar y que han hecho, lejos de sumarle al sistema, retroceder y bajar la calidad de la enseñanza. Estamos 2025, Daniel. ¿Qué corresponde hacer en este momento? Infraestructura, ponemos un tema en la infraestructura que yo le propuse a Kuczynski, que me llamó. Le dije, pues el tema de la infraestructura se puede resolver rápidamente. El problema es que diseñamos colegio por colegio. Dinero hay, el presupuesto para educación se incrementa cada año. ¿Qué cosa hizo Odría? Un modelo de gran unidad escolar. El mismo modelo para todas. ¿Qué cambiaban? Sí. Para la sierra, los techos, la cimentación según el suelo, punto. Pero funcionó. Funcionó y se hicieron 180 de esos. Y rápido. Entonces, ¿por qué? Porque, ahora, para cada colegio, te cuento un caso en Pisco. Un colegio, llegué a visitarlo en esa época. Habían hecho un pabellón de 14 aulas de 2 pisos. Tenían un patio grande, se había construido en un lado un pabellón de 14 aulas, contentos porque le están haciendo sus aulas. Y el proyecto también contemplaba uno al frente. Se había hecho no solamente y el de al frente, entonces lo dejaban para el próximo año. Pero para hacer ese tenía que hacerse el estudio de prefactibilidad para ese. Yo le dije, ¿por qué no hacen el mismo acá? Claro. Entonces se gastaban 500.000 soles en hacer el estudio. Cuando ya tenían un estudio hecho del que estaba enfrente y que podía replicarse cruzando la calle. Un robo increíble. Impresionante. Entonces eso, si tú lo multiplicas en el país, sale una barbaridad. Entonces mi propuesta, que le hice yo a Kuczynski, frente a esta deficiencia y que un colegio, por ejemplo, como el Santa Isabel de Huancayo, para remodelarlo, 9 años. 9 años para remodelarlo. Como el hospital de Cusco. Como el hospital del Cusco. 9 años, imagínate. Increíble. Entonces, ¿por qué? Porque se da adelanto 80%. Corrupción, fundamentalmente. 24.000 millones de soles por corrupción se pierde en el país, según la Contraloría, en los últimos 4 o 5 años. Así es. Entonces, increíble. ¿Qué le propuse yo? Hacer fábrica de colegios. Sí, que se rió, fábrica de colegios. Mira, le digo, en Turquía, en Alemania, se hace un colegio en 4 meses. Sí, pues. Entonces dije, tenemos que hacer, y de material noble garantía 100 años de funcionamiento. Mira, dije, el Guadalupe tiene 200 años. Las grandes unidades tienen más de 75 años. Entonces, acá hay colegios que lo destruyen a los 10 años. Sí, pues. Entonces dije, pues, fábrica de colegios.
Una fábrica en el norte, una fábrica en el centro, una fábrica en el sur. Igualito, concurso público para hacer un modelo de colegio para el Perú, donde participe el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, y que se haga el colegio en 4 meses, y ahí no va a haber robo, porque vamos a fijar costos, se va a fijar todo esto, de acuerdo a las cuestiones internacionales, etcétera. Se rió, después comenzó a pensar, le dije, ahí se hacen las vigas, se hacen las columnas, porque así se hace ahora. Y se consulta a los prefabricados. Y se consulta a los colegios profesionales. Pero prefabricados de material noble, no las aulas de cartón donde se mueren de calor, pues, y todo esto. Entonces, hay soluciones, sí, y baratas, sí. Entonces, no son ciclos. Y aparte, la misma estadística que hace el Ministerio de Educación no es la correcta. Y yo lo verifiqué. Un colegio que le habían dado 50 millones, 40 millones en Guanta, yo fui a visitarlo, y lo iban a demoler, iban a hacer otro. Y yo le dije, ¿por qué van a demoler junto con el alcalde? Porque ya tiene 10 años, ahí el techo está con hueco. Oye, le dije, este es un robo. Y lo llamé al ministro Saavedra, le dije, ¿cómo van a hacer un colegio acá con este colegio tan nuevo? Increíble. Llévenle laboratorios, estas cosas. Pero los mismos de esas provincias hacen todo eso, y los alcaldes y todo, por corrupción, hacen todo eso. Entonces, con mucho menor plata de la que se está estimando, se puede hacer toda una remodelación, se pueden hacer colegios de mejor calidad para el frío, para el calor, para todo eso. Daniel, antes de pasar al tema universitario, ¿por qué no se puede replicar el modelo finlandés aquí en Perú, que tan buenos resultados les da? Es modelo de educación. Generalmente el tipo de... Es el problema de personas, es el problema educativo. Es decir, en Finlandia, para que tengas una idea, hacen concurso nacional para ser profesor, y el profesor tiene tanto prestigio que no te imaginas la pelea que hay para ingresar a la carrera profesional. El profesor es uno de los más prestigiados. Es como Japón, lo mismo. En toda la clase social. Entonces, partiendo de eso, los mejores entran a la enseñanza. Los mejores. Y son bien remunerados. Sí, pues. Más que ser ingeniero. Entonces, tenemos que partir de una formación. Por ejemplo, que hemos querido dar incentivos para que ingresen a la carrera docente. Y con Saavedra le dimos un estímulo para que los muchachos que salen de colegio se presenten a la docencia, y el primer año se le incrementaba más de 1.000 soles, creo, en esa época. Daniel, cambiando de tema porque se nos va el tiempo. Sistema universitario. Daniel, tú fuiste promotor de la ley universitaria, además defensor de la SUNEDU, promotor de la reforma magisterial, como ya hemos hablado. ¿Qué hacemos con las universidades? ¿Se proliferan universidades en criterio técnico? Bueno, nosotros técnico? llegamos, y fue la primera meta que me puse cuando yo salí elegido como presidente de la Comisión de Educación, fue la reforma educativa en el país. Y dentro de eso vimos la reforma magisterial, y después entró la reforma de educación superior. La dividimos en dos: la educación universitaria y la educación superior técnica, o tecnológica. En la universitaria veíamos que habían proliferado, todo el mundo creaba universidad, me juntaba tú, yo y otro más. Sí. Y Sin ningún criterio técnico y con una oferta que no curricular. tenía nada. Para que tengas una idea, una facultad, por experiencia te digo, una universidad, para que pueda funcionar una universidad, en 5 años con 2 facultades, se demora 5 años para 2 facultades, generalmente, en los aspectos más académicos. Y se creaban universidades con 17, entonces, 20, 25. No teníamos profesores. O sea, el sistema universitario público tiene 24.000 profesores. Se creaban universidades sin tener ni siquiera terrenos, ni siquiera tener locales alquilados, bien alquilados. Eran una desgracia. Yo he sacado un libro que se llama Los desafíos de la Universidad Peruana, lo publiqué el 2015, donde salen pues universidades que están hechas con palos, cartones y todo eso. En Moyobamba encontramos una universidad que era una vergüenza. Daniel, sentido común, sector público, ¿no podría haber una universidad regional de nivel y de prestigio? Crecieron pues universidades. Cuando yo saqué la ley, di una ley de moratoria. La primera, yo quería que 10 años que no salieran universidades. El Congreso me aprobó 5 años, ya suficiente. Estaban por crearse 42 universidades más. ¡Pum! Les corté eso. No, pues 42 más. O sea, más. Entonces íbamos a pasar a tener como 200 universidades. La proporción de universidades era la mayor en América Latina, casi 4.5 universidades por cada 1.000.000 de habitantes. Comparado con Brasil, fíjate, una universidad por cada 1.000.000. Entonces,
Paramos eso y comenzamos a hacer... Yo he visitado todas las universidades, por eso a mí me tenían una cólera tremenda, porque he llegado una por una en 2 años. Y creamos la ley universitaria 3220 y ahí se crea la SUNEDU. ¿Por qué? Porque nuestro país no puede sacar leyes si no tiene supervisión y control. Y quizás mi espíritu de haber sido formado en las Fuerzas Armadas, nosotros 5% es la orden. 95% es supervisión y control. Sí, pues, pero Daniel, en el Congreso hemos tenido pues congresistas que al mismo tiempo eran dueños de universidades. Yo tenía en la comisión, ¿cuál era mi mayor problema? Pero el reglamento del Congreso les impedía ser parte de la comisión y ahí los veíamos. Y para que tengas idea, yo en mi comisión tenía 6 dueños de universidades. Lo que le estoy diciendo, así es. 6. Y no dejaban hacer nada. Y yo no tenía mayoría. Tuve que comenzar a formar mayoría. Tuve que comenzar a formar apoyo en los estudiantes, federaciones de estudiantes. No, sí me acuerdo que le ponían trabas a los proyectos que usted presentaba. Todo. Y fue una lucha. Y ya cuando estábamos en las finales para la discusión en el debate, se pagaba por banca vacía $20,000, que la fiscalía entró a investigar ese tema. Se pagaba, se repartía volantes para que no vayan a la discusión y me dejen sin quórum. Sin quórum para que no se ejecute la... Entonces yo gané por 10 votos, 12 votos, ganamos la ley. ¿Por qué? Porque es el mercantilismo es tremendo. El mercantilismo es tan perjudicial porque buscan solamente el interés crematístico de los dueños de universidades y no buscan el interés nacional ni de que salga un buen profesional. Entonces tenemos universidades que no tienen mayor aceptación en el sector privado, sí tienen en el sector público porque el sector público no puede discriminar. Entonces por eso tenemos fiscales, jueces de universidades que son un adefesio. Y ahí están. Y no tienen calidad. O tú ves un fiscal que salga de la Universidad Católica. No lo encuentras. O que salga de San Marcos algunos, pero nada más. Entonces salen, mira lo que le ha pasado a la fiscal Barreto. Sí, pues. Que le han descubierto que no terminó la carrera, etcétera, etcétera, que le regalaron el título. Están cuestionando su título. Mira, entonces imagínate eso, pues. Daniel, se nos va el tiempo. La posibilidad de instalar aquí en el Perú como alternativa a institutos técnicos superiores. La ley salió también. No cometimos el error, sino hubo presión del ministro Saavedra. Creamos un organismo similar a la SUNEDU para los institutos tecnológicos. Que es vital porque se requieren 200,000 técnicos anuales en el Perú que no lo tenemos. Así es. Hasta el día de hoy sí. Y tenemos que importarlos. Tú sabes que importamos hasta técnicos mineros. Sí. Importamos técnicos mineros de Chile, de Bolivia, de países porque no los tenemos porque acá. No los tenemos. No tenemos expertos en maquinaria industrial, no tenemos expertos en maquinaria textil, no tenemos expertos en una serie de áreas. Entonces te digo que eso es fundamental. Para que se creó la ley de institutos, no se han mejorado. Los institutos que existen son los que crearon Velasco y que le dio a maquinaria. Esa maquinaria hasta ahora existe de la época de Velasco. Increíble. No tiene ni combustible, muchas se han malogrado. Los profesores ganaban un sueldo miserable. En la ley de reforma magisterial los incluí y les dupliqué el sueldo. Pero de ahí no se ha hecho nada más. Tenemos que crear, por ejemplo, yo en Puno, ¿para qué tanta universidad? Creen el Instituto de Litio, por ejemplo, que tiene... Por ejemplo, para sacar profesionales. O en la selva para manufacturar toda la fruta y para plantas medicinales. Por ejemplo, para optimizar a los técnicos en café, para luchar contra la roya amarilla, así es. Técnicos en cacao, técnicos en chocolate. Es decir, ideas tenemos miles. Porque nos sobran más recursos para hacerlo. Así es, y somos un país que realmente tiene una geografía y unos recursos increíbles y una serie de valores, y la gente solamente requiere liderazgo para ser bien orientada. Así es. Daniel, se nos acaba el tiempo. La pregunta de rigor, ¿lo veremos participar en proceso Yo me había electoral? retirado un poco de la política después de lo que estuve en el Congreso. Yo salí en 2016. Creamos Todos por el Perú inicialmente, después creamos el Partido Morado, hubo problemas con Guzmán, ya no está Guzmán. La perspectiva política, pues, frente a esto que hemos visto, que yo criticaba al Congreso que yo estaba en 2011, pero frente a este grupo de ignorantes que tenemos, y a un ejecutivo realmente
permisivo, también de baja calidad. Pero me estás dribleando, pues, Daniel. ¿Vas a participar o no? Bueno, un hombre con tu experiencia y con tus conocimientos, creo que es necesario, particularmente para el sector de educación. Te lo digo yo, si no lo quieres decir tú, te lo digo yo. Yo creo que es necesario que participes. Sí, es posible que voy a participar. Ojalá, porque yo creo que, como siempre digo, el Perú en las manos correctas puede convertirse en un país del primer mundo en el mediano plazo, y yo creo que con gente con la experiencia y con los conocimientos, como es el caso del general Daniel Mora Ceballos hoy aquí presente, las cosas pueden cambiar. Así que si decides participar, déjame saber, porque para mí será un gusto enorme tenerte de nuevo por aquí. No, sí, en realidad mucha gente no entramos a la política porque lo que representa la política en nuestro país. Y no somos de... Dime, ¿qué política pública ha sacado este gobierno? No, hasta ahorita ninguna. Ninguna. Entonces el Perú, la gente, ¿por qué no le tiene confianza? Porque no ve esperanza. O sea, un líder debe provocar sentimientos de futuro, de esperanza. Claro, y hablan de crecimiento y no se traduce, por ejemplo, en mejoras en los servicios públicos, en infraestructura. Pues, ¿qué cosa? ¿Tú para qué crees en una economía social de mercado? Para una economía de mercado. Porque genera competencia, porque es el principal asignador de recursos, etcétera. ¿Pero para qué? Para el bienestar. ¿Qué es el bienestar? Una buena salud de calidad. Claro, ¿verdad? Una educación optimizar de calidad, los servicios públicos. Una calidad en los servicios públicos. Así es. Una calidad en el transporte. Tú no puedes tratar como animales a nuestra gente. Seguridad. Seguridad, imagínate, la seguridad es para hablar un tema completo. Yo, y lo he propuesto ya, reformaría toda la policía. ¿Tú sabes cuántos policías han salido por corrupción del año 2018 a la fecha? 24,000 policías han sido dadas de baja. Por corrupción. No tenía ese y dato. este año, el año pasado, 1,000 policías. Entonces, ¿cómo puedes tú conseguir con una policía de esa manera, sino cuando cualquier estrategia aterriza con una policía de calidad? Daniel, se nos pasó el bloque. El tiempo es tirano y el tema da para más, pero te comprometo para una próxima oportunidad. Para mí ha sido un gusto verte placer de nuevo y conversar contigo, porque conoces mucho de esos temas y tú sabes, creo que te has dado cuenta la importancia que yo sí le doy a la educación, y en este programa vas a tener siempre un espacio. La educación va a tener un espacio, y con gente y con voces autorizadas como la tuya, por supuesto, siempre va a haber oportunidad de hablar del tema. Yo quiero agradecerte tu presencia. No, gracias a ti, Miguel Ángel, y bueno, esperemos estar otra vez a discutir temas que realmente interesen al país, ¿no? Que se conviertan en políticas de Estado, el acuerdo nacional, tenemos de todo. Sí, pues te veo pronto y déjame saber si participas en política, porque creo que le vas a ser muy útil al país. Te agradezco. Amigos, no se muevan, esto es Tiempo Vital, regresamos luego de la pausa.